Bien, ya estamos arrancando un nuevo episodio de Libremente Podcast junto con mi querido Julio Olmedo. Hoy vamos a hablar, Julio, de un tema sumamente interesante porque es lo que habíamos anunciado en el podcast anterior Ujú. en relación a la legalización del aborto en Argentina y su relación con la libertad. Obviamente tenemos un invitado muy especial que es Horacio Giusto. Muchos de ustedes probablemente ya lo conocen, el trabajo que él está emprendiendo desde sus canales principales. También desde la Fundación Libre, para recordarles a los que son de Paraguay, ya hemos llevado a cabo transmisiones en vivo con Horacio en Instagram y bueno, creo que esta es la tercera o la cuarta vez que vamos a tener un intercambio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Julio? Bien, Brian, un gusto también saludarle a Horacio desde el país de los hechos, como se dice, Exacto, que nos traen a esta reunión hoy. totalmente. ¿Cómo te va, Horacio? Muchas gracias por darnos este tiempo. En primer lugar, muchísimas gracias a ustedes por invitarme a este lindo espacio. Estoy más que contento de volverme a comunicar con la gente tan querida de Paraguay. Y en ese sentido, si bien estamos un poco tristes por lo que ha acontecido recientemente en esta noble nación, sí quiero rescatar el hermoso gesto que ha tenido el pueblo de Paraguay al brindar un minuto de silencio de los estamentos oficiales, lo cual da muestra que todavía hay esperanzas en América Latina para resistir esta embestida del globalismo y el progresismo internacional. Totalmente. Bueno, ahora sí, justamente a lo que nos conviene, te queremos comentar entre paréntesis que esta es en nuestro podcast de Libremente, que ya está disponible, la gente lo va a poder escuchar a través de Spotify y también de Apple Podcast y de otras plataformas de audio, de que bueno, hoy es la primera vez que estamos entrevistando a alguien y en esa ocasión hemos considerado prudente hacerlo contigo porque consideramos que sos una persona muy idónea para tocar el tema y porque también sabemos que estás muy metido en todo esto. Así que, bueno, para arrancar hemos preparado algunas preguntas, ¿verdad? Para que vos puedas decirnos, para los que nos van a escuchar desde Paraguay y también desde otras latitudes y en Argentina por sobre todo. Lo primero que quisiera preguntarte, Horacio, es lo siguiente. ¿Cómo ustedes, en el momento de la legalización, que era muy difícil de saberlo a ciencia cierta cómo esto iba a terminar, cómo ustedes recibieron la noticia en el momento de la aprobación? Bien, la noticia en realidad nosotros la recibimos de hace meses. Pasa que uno a veces por prudencia tiene que, todos sabemos que en esta actividad que conjuga un poco la actividad intelectual con la actividad política, entonces para mantener vivo el fuego de la lucha, algunos ya sabíamos desde hace tiempo que se iba a terminar legalizando, porque los votos ya estaban cantados. Mm. Pero lo tomamos con una gran tristeza, una desazón muy profunda. A algunos nos invadió, particularmente a mí, una suerte de bronca intentamos que sea un santo cero, pero no siempre se puede, porque vimos que la actitud de la gente que se dijo pro vida fue más que pasiva. Veían digamos, que la situación en la cual se estaba enfrentando Argentina ante los poderes internacionales parecía más una fiesta de 15 años que en realidad una defensa acérrima del principal y primer derecho divino. Entonces, quizás esperábamos alguna reacción un poco más fuerte, pero bueno, finalmente ya pasó la etapa de resignación, duró 24 horas y ya desde anoche hemos empezado a reestructurar lo que es la derecha argentina. Todos saben que estuvimos en diálogo con Gómez Centurión y Nicolás Márquez, encarando lo que es un proyecto futuro, donde la batalla política tiene que cosechar lo cultivado, y de ahí viene la palabra, en la batalla cultural. Y esta batalla cultural, finalmente la gente se está dando cuenta que de nada sirve si no hay previamente una batalla espiritual. Entonces creo que finalmente muchos han entendido, que seamos pocos, que en última instancia esta es una batalla espiritual del bien contra el mal. Y por más que podamos dar 20.000 eslóganes intelectuales, finalmente todo se reduce al bien contra el mal. Totalmente. Ahora sí, otra pregunta que quiero agregar antes de pasarle a Julio también, porque él también tiene algunas preguntas. Bueno, ¿cómo...? O sea, la pregunta es, ¿cuál es la tarea de ahora en más? Ya, o sea, ya es un hecho, el aborto ya es legal en Argentina, o sea, lastimosamente, a pesar de que, como bien ya sabemos, existen sectores que reivindican como derecho y como avance, cosa que no es así para nuestras como visión, nuestros puntos de vista. La pregunta que todos quisieran escuchar, una breve respuesta es, ¿cuál es el trabajo ahora que ya está legal el aborto? ¿Cuáles son las políticas o más bien cuáles son cómo se va a encarar ahora todo esto que lastimosamente ya tuvo lugar y cómo desde ustedes, desde donde les toca, desde la fundación y desde sus espacios personales, encarar todo esto que se viene?
Bueno, en este sentido, creemos, o al menos es mi humilde tesis, hay tres grandes caminos a seguir. En primer lugar, el camino jurídico, que es intentar frenar mediante acciones de amparo y mediante algunas acciones judiciales, de las cuales yo no tengo mucha fe, pero que pueden intentar restringir en gran medida el avance de los protocolos con los que se reglamente la presente ley. O sea, un camino es el camino jurídico. ¿Por qué soy escéptico? Porque en realidad el aborto, hay un mito en torno al aborto y la izquierda, es un poco más complejo. Pero la forma real en que se termina legalizando en el mundo no es con la URSS, sino que es un proyecto que empieza ya con Margaret Sanger en Nueva York en 2016 y que se consolida en el fallo Roe versus Wade. El aborto en el mundo siempre se legaliza en primer orden mediante la vía judicial, porque es mucho más fácil convencer y comprar voluntades de 3 a 7 jueces en una máxima corte que a todo un aparato legislativo, que encima es representativo. Por eso creo que el principal camino es en este momento el jurídico. Ahora bien, esto va a ser un paliativo durante un breve tiempo, porque finalmente cuando llega la Corte, en Argentina se llega a esta situación por la propia Corte que realizó la creación pretoriana del fallo FAL. El segundo camino, que esto sí nos toca quizás un poco más de cerca, tanto a nosotros en la Fundación como a ustedes que están de ese lado, es tratar de contener a toda esa militancia pro vida y encauzarla, porque claramente que van a empezar las decisiones, gente que se va a ver desesperanzada, muchísimo activismo que decir, si ya se legalizó, ¿cuál es el sentido de continuar en esta lucha? Si la principal lucha era evitar la legalización. Bueno, tratar de contener las voluntades creo que es el gran desafío a muy corto plazo junto al jurídico en este segundo camino, en este segundo punto de encuentro, es decir, que la gente no se disperse, sino que al contrario, se empiecen a ampliar las voluntades. Y el tercer desafío, que es el que hemos empezado a afrontar junto a Miklos Lukács, Mamela Fialo, Agustín Laje, en una reunión previa que hemos tenido días pasados, es entender que este es un camino que vamos a morir y no vamos a ver frutos, porque vamos a implementar las mismas estrategias que utilizó la Escuela de Frankfurt, digamos. Esto es empezar desde abajo, siendo una minoría, entendiendo que son procesos de 60, 70 años, siendo generosos, pero estos son procesos que van a trascender una o dos generaciones, y desde allí empezar a implementar las ideas de una nueva derecha al mundo, desde las academias, desde los medios, desde las trincheras que cada uno tenga. Y esto es un proceso sí a muy largo plazo. Empezamos siendo pocos y yo en ese sentido soy el más optimista del grupo, soy el más optimista porque creo que la mayor empresa o emprendimiento, la mayor gesta de la humanidad empezó con un santo de los cuales se nutrió solamente de 12 y de los 12 uno lo traicionó y otro lo negó 3 veces. Entonces, ya aún así, ha pervivido más de 2000 años. Creo que en ese sentido podemos y tenemos que tener la esperanza que la verdad estando con nosotros se puede generar un cambio, pero es de acá por lo menos mínimamente 50, 70 años. Y ese es el proceso que hemos encarado desde ayer en la noche con Nicolás y compañía en adelantamientos aquí en Argentina. Totalmente. Julio, ¿vos tenés una pregunta? Sí, Horacio, yo quería preguntarte, ¿qué cambió en Argentina del 2018 a esta parte que en 2018 se rechazó y ahora se aprobó, por ejemplo? Es excelentísima la pregunta. Hay una serie de factores. En primer lugar, que el financiamiento que recibió el grupo del feminismo se incrementó. Eso en primer lugar. O sea, el financiamiento fue clave. Y de hecho, los sectores pro vida tuvimos una merma. Se los dice alguien que vive del sector privado, y esto creo que Brian lo conoce mejor que nadie. Se dio esos dos factores. Creo que el factor económico no es un tema menor. Creo que es el tema a considerar. A su vez, hubo otra diferencia. Porque durante Argentina todos recuerdan el debate del 2018, que fue emblemático, pero en realidad hubo como 8 o 9 proyectos que se presentaron para legalizar el aborto. Finalmente uno solo llega a debate y siempre fueron presentados por legisladores. En esta ocasión fue presentado por el propio Poder Ejecutivo. Un Poder Ejecutivo que cuando inicia la gestión tenía una imagen positiva muy alta. Los primeros meses de gestión de la pandemia también se vio favorecida su imagen porque fue una épica bélica en torno al enemigo invisible, entonces todo esto favoreció la imagen. Todos saben lo que yo pienso respecto a la pandemia, pero bueno, en un análisis objetivo, la realidad es que la mayor parte de la población argentina lo vio en forma coherente lo que estaba planteando este presidente. Hay otros factores que han sido también los intercambios de bancadas. Eso también es un tema menor.
Otro elemento a considerar son de ciertos votos. Pienso en este momento en la Raburio, que en el 2018 vota en contra y ahora vota a favor, y en realidad nunca votó en contra del aborto, votó en contra de darle la victoria y la legalización del aborto al macrismo para que finalmente quedase la victoria en cabeza del kirchnerismo, algo que los macristas, como tontos útiles que son históricamente, no entendieron. ¿Qué hicieron ellos? Darle la victoria en bandeja de plata al oficialismo. O sea, acá la oposición es igual o peor que el oficialismo, digamos. Por eso digo, trato de mesurarme con las palabras porque entiendo también el contexto, pero fueron una serie de factores. Después, la presión del Ejecutivo sobre ciertos gobernadores en cuanto a la obra pública para torcer voluntades fue increíble, a tal punto que minutos antes de la votación había senadores, y esto lo sabemos por los asesores que tenemos como contacto en la radio allí, todavía estaban cotizando los votos, hasta que finalmente se dieron cuenta que ya no cotizaban nada porque ya la balanza se había torcido. Por eso hay un voto que incluso uno cuando uno escucha cómo se da la votación, el secretario legislativo que hace el recuento nombre por nombre, no pueden creer, por ejemplo, que quien encabezaba la bancada del PRO votó positivo, cuando todo daba a entender que iba a votar en forma negativa, porque ya estaba totalmente claudicada la votación y finalmente no tengo el número preciso por el cuánto se le había ofrecido por cambiar el voto. Esto trascendió en torno a algunos asesores, por eso tampoco lo puedo hablar tan abiertamente. Esto sería como en principio pasó esto. Sí está filmado ese, entre comillas, bloopers, en el cual el secretario no puede creer el cambio de votos sobre la marcha en el que se da, y era un senador del PRO. O sea, no era alguien del oficialismo, digamos. Entonces, todo esto creo que ha favorecido los cambios de bancada, las presiones del Ejecutivo, el dinero con el que se ha movilizado, la falta de presencia de gente pro vida en las calles, algo que fue un motor impulsor importante, muy importante en el 2018, fueron las movilizaciones de la gente pro vida, mientras que ahora, como se dio esta votación entre fiestas y fiestas, en medio de una pandemia, claramente que la izquierda estaba dispuesta a tomar las calles, mientras la derecha tiene una pasividad impresionante, un terror increíble al poder político. Y para peor, y ya con esto cierro, para peor, gracias a 2 o 3 senadores, este debate se dio el 29, porque había ciertas voluntades políticas que querían plantearlo el 28, nada más que como una burla cruenta al espíritu cristiano y a la tradición. Digo esto porque para ahí es como que es tabú hablar de la cristiandad. Gente que decía, yo soy católico pero voto a favor del aborto. O sea, ellos pueden usar o no usar la fe cuando les conviene dentro de un recinto parlamentario. Sin embargo, la cristiandad, el silencio del Vaticano y a su vez un episcopado tibio y timorado del poder político entregaron el suelo argentino para que fuese bañado con sangre de inocentes a cambio de la corrección política. Esa es la única lectura que puedo hacer en este momento. Perdón si estoy un poco exaltado, pero ha sido recién y llevamos 3 días sin dormir haciendo las coberturas. No, te comprendemos muy bien, Horacio. Horacio, ahora bien, vos podrías darnos básicamente un paneo general para que la gente, digamos, comprenda, porque es evidentemente una ley que tiene muchos agujeros, si bien es cierto, pero ¿bajo qué causal está permitido el aborto? ¿Cómo era antes? ¿Y qué cambió? Porque se entendía de que en Argentina, de hecho, ya era legal el aborto desde 1921 bajo causales de violación, sí, creo que era violación y creo que también si corría riesgo, riesgos, o sea, o peligros de vida la madre, ¿verdad? ¿Cómo es la cuestión ahora? ¿Bajo qué causal está permitido? ¿O si ya es totalmente libre su práctica? Vamos por parte. En 1921, cuando se redacta y finalmente queda aprobado el Código Penal, las causales eran esencialmente, sí, de acuerdo a la redacción y la interpretación ortodoxa, porque después vino el fallo FAL y en 2012 que eso cambia drásticamente la situación. Si la mujer que era abusada era demente o idiota, y era una cuestión propia de la eugenesia y del pensamiento de ese momento, hay que entender los contextos políticos también, ¿no? Propio de un pensamiento eugenésico que ya se venía gestando desde fines del siglo XIX, comienzo del siglo XX, esa era una causal. Otra causal era cuando era inviable, cuando se daba una situación de inviabilidad del niño por nacer, o peligraba la vida de la madre, digamos. O sea, eran las causales básicas. Lo que sucede es que después en el 2012 había una discusión, que esto ya se venía gestando en las últimas décadas, respecto a si el abuso era sobre cualquier mujer, o si solo sobre la mujer idiota o demente. Acá el fallo FAL interpretó que era sobre cualquier mujer, y estableció en forma pretoriana un protocolo del 2012 en el que cualquier mujer con una simple declaración jurada y sin necesidad de denunciar al abusador, o sea, sin intervención judicial, simplemente diciendo fui abusada,
ya podía abortar en forma libre. Al menos en los hospitales nacionales, porque para el sistema federal algunas provincias habían entendido que como no es una competencia delegada del sistema federal, podían oponerse, digamos, porque es una cuestión eminentemente de salud. Pero quiero aclarar que en ese sentido seguía siendo un delito el aborto. O sea, lo que pasa es que el delito tiene 5 elementos, que es un hecho antijurídico, culpable, típico, me refiero a un hecho típico, antijurídico, culpable y punible. Y lo que hacían estas excusas penales era no volverlo punible, pero no es que dejaba de ser antijurídico, típico y culpable este hecho, ¿bien? Ahora lo que ha sucedido, bueno, esto es lo que el fallo FAL se empieza a ampliar vía pretoriana, luego por protocolos del Ejecutivo, saltándose lo que es el Congreso, saltando todos los procesos constitucionales, porque todos saben que los tratados internacionales tienen raigambre constitucional, claramente que todo esto fue en violación de las premisas más básicas de un sistema jurídico. Finalmente ya quedó el camino allanado para que tanto en 2018 como ahora se presentase ya la legalización abierta. ¿Qué es lo que pasa con este proyecto? Que este proyecto es bastante perverso, muy perverso de hecho, porque este proyecto viene a plantear 4 momentos distintos en los cuales inicia la vida humana. Más allá que es totalitario porque impide la objeción de conciencia, institucional claramente, personal, es prácticamente quedar por fuera del sistema médico, por todo lo que se genera por detrás, en cuanto que ya los hospitales empiezan a decir, necesitamos médicos no objetores. Es un desastre en ese sentido, pero además hay una paradoja. Se termina institucionalizando lo que es, por lejos, el sistema más utilitarista en términos morales. Que esto ya vino pasando con el caso del doctor Rodríguez Lastra, que salva las 2 vidas y es condenado, mientras que aquellos que con el aborto seguro, legal y gratuito mataron a Kayla Jones y su hijo, literalmente aniquilaron 2 vidas, fueran condecorados. Bueno, estas paradojas se han plasmado. ¿Por qué? Porque ya no se sabe ni siquiera cuándo hay vida humana. El Código Civil ya reconoce 2 momentos distintos. El momento desde la concepción, en forma natural, bien, cuando es en forma corpórea, digamos. Ahora, si es extracorpóreo en el momento de la implantación. Con esta modificación del aborto seguro, legal y gratuito, ya nos desprendemos de aquel viejo pacto de San José, Costa Rica, artículo 4, sino que hay vida a partir de la semana 14 y 10 días posterior que se inicie el trámite, ya hay una protección jurídica al niño por nacer, en ese momento, porque hasta antes puede ser abortado en forma libre, sin ningún requisito, de forma libre. Ahora, también la vida empieza cuando nace. ¿Por qué? Porque hay un vacío legal que por cualquier afectación a la salud de la madre, en términos integrales, como lo plantea la Organización Mundial de la Salud, ya sea depresión, situación socioeconómica, problemas de salud propio del cuerpo, por cualquier concepto integral de salud, piensen en un simple ataque depresivo en un estado del embarazo, no está definido el tiempo límite. Por lo tanto, lo que la ley no manda, no obliga. Si no está definido el tiempo límite, está abierto a la libre interpretación de los sujetos. Por lo tanto, se podría abortar en la semana 6 o 7, y esto que para muchos parece que es irrisorio, ridículo, vean cómo en algunos estados de Estados Unidos se han dado casos donde, estando ya el niño por nacer, donde tranquilamente podría haber nacido en forma prematura, es lo que se llama como un aborto intermedio, tiene un nombre específico que no recuerdo ahora en este momento, porque recuerden que llevamos días sin dormir, donde se lo saca mitad del cuerpo fuera de la mujer sin cortar el cordón umbilical, y recién ahí se le hace un corte incisivo en la nuca, para que ya quede como que fue abortado dentro del cuerpo de la mujer. Y esto ha sucedido en Estados Unidos, esto está filmado, esto está incluso enseñado en ciertas facultades de medicina, que si quieren algún día podemos mostrar todos los documentos, porque esto es una cuestión de orden público, digamos. O sea, entonces, este es el camino que se está abriendo ahora en Argentina. No está definido cuándo inicia la vida humana, y eso es un peligro y una inseguridad jurídica terrible, porque es el principal derecho, el primero. Es el derecho natural por definición. Así que esto es lo que está sucediendo, digamos. O sea, es gravísimo, mucha gente va a decir, no, ¿cómo puede pasar esto? Vean que hasta está filmado estos videos de cómo se hace, entre comillas, nacer hasta la mitad de un niño para luego ser abortado. Ha pasado en Argentina, que esto fue un caso que fue tapa de diarios, algunos los que se animaron, de hacer nacer
en un aborto, un niño salió con vida del útero materno y lo tuvieron que dejar morir en el quirófano porque no sabían qué hacer los médicos, porque ya si estaba por fuera del cuerpo de la mujer, ya iba a ser un asesinato. Y no lo habían podido matar dentro del cuerpo de la mujer, pensaron que ya estaba totalmente aniquilado dentro del cuerpo de la mujer. Cuando lo extraen con vida. Y ya no sabían qué hacer, lo tuvieron que dejar ahí en el frío de una bandeja de acero inoxidable. Esa es la realidad en la que se ha visto inmersa Argentina ahora. Qué Terrible. fuerte, qué fuerte. Te iba a decir, Horacio, según la Constitución Nacional del Paraguay, el Estado va a proteger la vida desde la concepción. La Constitución argentina dice términos similares, habla en términos similares, que es desde la concepción que debe ser protegida la vida. Sí y no. No hay ningún artículo expreso dentro de la Constitución, pero sí está el artículo 75 y 122, en el cual se reconoce la jerarquía constitucional, es decir, como una extensión a la par, digamos, en esta pirámide constitucional. Odio Kelsen, pero bueno, sirve como para graficarlo, que en esta cúspide constitucional como norma suprema se incorpora a la par los tratados internacionales, particularmente el Pacto de San José, Costa Rica, que en el artículo 4 reconoce que la vida comienza desde la concepción y debe ser protegida de cualquier ataque arbitrario. ¿Bien? Es decir, el artículo 4 del Pacto de San José, Costa Rica, está incorporado a la par de cualquier otro artículo dogmático, entiéndase, o contenido petro, el artículo del 1 al 31 en la Constitución Nacional, digamos que son para muchos operativos por sí mismos, están incorporados a la par, digamos. O sea, uno lee el artículo 1, el artículo 19, el artículo 24, y están a la par de cualquier tratado internacional reconocidos, y reconocido el artículo 75 y 122. No sé si me logro dar a entender. No está en forma expresa, no hay un artículo expreso, pero sí están jurídicamente a la par. O sea, no hay nadie que pueda decir, no, vale menos el tratado internacional o no tiene validez. Al contrario, tiene la misma validez que el artículo 19, que es uno de los más importantes en la Constitución argentina. Están al mismo nivel. Ujú. Qué fuerte. Bueno, hay otra pregunta que queremos hacerte, Horacio, antes de finalizar la charla y obviamente pedirte también tus reflexiones, ¿verdad? ¿Esto ya es oficialmente promulgado por el gobierno de Alberto Fernández o el Ejecutivo aún no hizo oficial eso? Todavía no está promulgado. Yo tengo entendido que van a esperar hasta el lunes para que se dé la promulgación, y si no queda promulgado, si el Ejecutivo no lo hace, ya queda promulgado automáticamente por el boletín oficial a los 7 días de haberse pronunciado el Congreso. ¿Qué hay de cierto en cuanto a que, o sea, que estas navidades, por ejemplo, creo que, no sé si el obispado o el arzobispado de Buenos Aires o de Cava de por sí, no ha saludado por la cuestión del aborto al presidente en estas navidades? ¿Eso es así? Sí, pero... Sí, en realidad no hubo la pronunciación oficial como fue en otras épocas, sensación Te Deum, iba el primer mandatario. O sea, no, pero eso al presidente, como que a mí me digan que si yo me estoy enfrentando a un grupo de izquierda, que el grupo de izquierda dice, bueno, a ver, para tu cumpleaños te vamos a saludar. O sea, yo digo, bueno, gracias. La verdad que me hace un favor porque un mensaje menos para leer, digamos, o sea, no tiene el más mínimo sentido. Pero es real que hubo ese intento tibio de la iglesia de decir, está mal lo que está haciendo. Cuando en cualquier momento, al menos yo hablo de lo que conozco como tradición católica, o sea, cada uno tendrá su credo y podrá defenderlo. Pero en cualquier otro momento de la historia, salvo en las etapas del modernismo en los últimos 60 años, literalmente se aplicaba lo que yo vengo diciendo hace tiempo, que la vida no se debate, la vida se defiende. Y vayan a ver lo que fue con los cristeros cuando se tuvieron que enfrentar a las revoluciones en México, digamos. O sea, esta es la realidad. Acá la iglesia con un frío impresionante propio del modernismo y del relativismo, creyendo que acá esto se resuelve democráticamente y con diálogo. Esta gente está dispuesta a aniquilar la vida de un niño inocente por nacer, que ya ni siquiera estamos hablando del cigoto o del embrión, estamos hablando de niños de 4, 5, 6 meses de gestación. Y le van a amenazar con que no lo van a saludar para Navidad. O sea, acá la Iglesia Católica ha perdido el rumbo de hace 60, 70 años. Digo, esto es una realidad que tienen que también los católicos asumirse, por más que les duela, pero es así. Una posición muy tibia, Mm. muy blanda. Mm. Una última pregunta de mi parte, Horacio. Son dos preguntas en una en realidad. ¿Cuándo se va a renovar el Senado y la Cámara de Diputados en Argentina? Y supongamos que hay una mayoría conservadora en ese nuevo Senado.
¿Eso sería factible para Abolir. abolir esta ley que se sancionó ahora? Técnicamente, primero, ¿cuándo se hay una renovación? Bueno, la mitad de las provincias renuevan en 2021 y la otra mitad de las provincias renuevan en 2023, digamos, la cantidad de senadores. Bien, igual que en diputados, se renuevan alternadamente, digamos, mitad y mitad, para que no haya un cambio total de las bancadas. Es una cuestión de prudencia que yo creo que es bastante sabio, digamos, porque imagínense que en el oficialismo entrasen todas las bancadas de golpes con una mayoría absoluta, permitirían que ya quede el camino allanado para que cualquier oficialismo pudiese incluso cambiar la propia constitución, que ya hubo experimentos, dicho sea de paso. Bueno, ¿se puede revertir? Creo que la pregunta de fondo acá es jurídicamente, o al menos legalmente, sí, podría revertirse. Cualquier ley que fue dictada puede ser derogada. Cualquier código que esté por debajo de la Constitución, digamos, los códigos positivos, civil, minero, penal, de familia no, digo, me confundí con de procedimiento, digo, pero aeronáutico, cualquier código puede ser dictado o derogado. O sea, de hecho, hace tiempo atrás se modificó, no íntegramente, pero en cuestiones esenciales, el Código Civil. O sea que modificar se puede modificar. No creo que se dé. No creo que se dé. Creo que hay un largo camino para recorrer para la derecha en términos políticos, partidos que recién se están armando en este momento, partidos que recién se están estructurando, y no creo que lleguen ni cerca. O sea, si llegan alguna voz de derecha serán uno o dos a 2021. Yo tengo esperanza que pueda ingresar Gómez Centurión, Javier Milei, que puedan llegar a hacer algo de ruido desde dentro del Congreso, pero acá la oposición es parte del oficialismo, y uno ve las leyes fundamentales y han ido en consonancia en ambos espacios, digamos. Entonces, creo que se puede rebatir, pero miren, si Donald Trump lo único que pudo hacer fue resistir en algunos estados, quitar el financiamiento y tener alguna situación de protección íntegra al niño por nacer, pero no pudo revertir lo que fue Roe versus Wade. Yo creo que hay que ser realista y decir, acá hay que empezar un camino de 60, 70 años a futuro. Creo yo, ¿no? Pero puedo estar equivocado y pecando por exceso de pesimismo. Totalmente. Bueno, en realidad ahora sí ya me respondiste lo que te iba a preguntar. Es que, de hecho, la pregunta que tenía pensado hacerte es si vos, atendiendo al contexto general de la política argentina, era viable que esto pueda ser derogado, pero el escenario ya nos indicaste que no es posible hoy por hoy, así como van las cosas, ¿verdad? Pero bueno, Horacio, antes de despedirnos quería pedirte que, no sé si Julio, ¿no es otra pregunta? Clarísimo la Claro. explicación, Horacio, Bueno, sí. entonces, Horacio, ¿cuál es la reflexión general que vos le querés dar en términos generales a todos los que van a ver en tu canal de YouTube, en el nuestro y por sobre todo los que van a escuchar el podcast frente a esta lucha? O sea, porque como bien ya nos dijiste, hay muchísimos puntos en contra que vamos a tener lastimosamente. Y asumiendo las realidades, ¿cuál es la reflexión que vos le querés dar a todos los jóvenes que obviamente ya están incrustados en esta batalla cultural para, valga la redundancia, dar la batalla con todo ahora? Y porque hay todavía mucho que hacer, evidentemente, hay mucho poder en contra, pero ¿qué palabras darías? Y este es un mensaje bastante complicado, y cuesta a veces tener que dar un mensaje anunciando las derrotas, digamos, porque cuando uno gana, todos quieren ser mariscales de la victoria y nadie se quiere hacer cargo de las derrotas. Yo creo que el mensaje más esperanzador es que al final de cuentas, y esto sí lo digo con total sinceridad, y perdón si estaban esperando un discurso un poco más laico, más secular, pero viendo la realidad ya no es mi estilo ni cerca. Al final del camino tenemos que rendir cuentas por las peleas que hemos dado, no por las victorias. El tema es saber cada uno qué hizo. Y yo creo que el mensaje final mío sería que cada uno reflexione qué hizo. Habrá gente que a lo mejor lo más que pudo hacer fue simplemente hacer un comentario en Facebook. Y está bien. Habrá algún estudiante, y tengo muchos chicos que me escriben todos los días diciendo que por primera vez se animaron a decirle al profesor, ¿por qué solamente se nos dice que el aborto es un derecho? Chicos de 15 años que se animaron a la cuestión docente. Habrá gente como ustedes que encaren un proyecto de un podcast. Habrá gente que entre en política queriendo sanearla. Yo no voy a decir jamás cuál es el camino, porque cada uno tiene su propio destino, pero yo creo que al final del camino sí tenemos que saber si cada uno hizo cuanto pudo. Porque si llegamos a la recta final, como en un entrenamiento o como en una pelea de boxeo, nos quedó aire para seguir, es porque quizás pudimos haber hecho un poquito más,
y por vagancia, por vicios, por errores, por malas decisiones, no usamos hasta el último recurso que tenemos en nuestro alcance. Porque esta no es una pelea que a nosotros nos vaya a dar algún rédito. De hecho, ni siquiera es para nosotros. Ni siquiera es un proceso de supervivencia. Bueno, por el contrario, si uno analiza lo que son las políticas utilitaristas, lo que es la ideología del utilitarismo, está destinada justamente a favorecer el placer de aquellos que son existentes ya en esta tierra. Esa es la idea última del utilitarismo, maximizar el placer de la mayor cantidad de personas posibles. Esta lucha es una lucha de total abnegación, de total entrega, de total amor a aquellos que ni siquiera todavía existen. Y esto no es un tema menor. Amar a aquello que todavía no existe y a aquello que incluso el día de mañana nos puede llegar a traicionar, porque hay que ser realistas, creo que es la mayor muestra de entrega abnegada a la vida. Por eso yo los invitaría a que simplemente, si se dan situaciones como en Paraguay, que accionen antes de que sea tarde. Porque esto no se resuelve con 2 marchas masivas y un trending topic 2 días antes de una votación. Y a la gente de Argentina, que lo hecho está. No sirve de nada quedarse lamiéndose las heridas y escondida en un rincón. Ahora hay que salir más fuerte que nunca. Porque ahora ya tenemos encima la contra del Estado que lo legalizó. Ya no hay excusas. Entonces, es preferible ir a la guerra con 3 personas bien convencidas que con 1 millar que están en la tibieza y en la duda. Mi única reflexión sería abandonar las tibiezas. Es lo único que puedo decir en este momento. Abandonar la tibieza y estar convencido. Se los dice alguien que se dedica a las artes marciales. A mí me da más miedo pelear con una mujer que tiene el hijo en peligro atrás de ella que con el mayor físico culturista enorme y todo tatuado y que tiene cara de malo. Porque hay uno que vive de la imagen y hay otra que está convencida de lo que tiene que defender. Totalmente. O sea que esa sería mi última reflexión. Bueno, Horacio, antes de despedirnos te queremos agradecer muchísimo por darnos más de 30 minutos de tu tiempo. Verdaderamente, como yo siempre te lo dije en privado cada vez que salíamos de una charla, realmente siempre es muy enriquecedor escucharte, ¿verdad? Escuchar tus puntos de vista. Y de mi parte, muy agradecido como siempre y obviamente como ya te lo dije en su momento, vamos a continuar obviamente haciendo más seguido materiales como estos porque es necesario desde nuestras trincheras dar lo que podemos aportar nuestro grano de arena de modo a que la gente, digamos, pueda ser de alguna u otra manera influenciada a que también den la batalla y que no solamente se queden en su zona de confort. No sé si Julio quiere agregar algo más. Sí, muchísimas gracias también a Horacio. Encantado de conocerle y charlar con él. Realmente muy interesantes sus puntos de vista y a mantener el optimismo y a seguir en la lucha que vamos a seguir defendiendo la vida, la libertad y la propiedad, tanto en Argentina como en Paraguay. Totalmente. Muchísimas gracias. Hasta luego, Horacio. Muchas gracias. Gracias. Hasta pronto.